Padre, gracias te damos una vez Gracias, por la manifestación de ese amor, de esa misericordia. Gracias, Padre, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, oh Dios amado. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad y a los hermanos que me la conceden aquí en Edén. Yes. Ciertamente esperamos que ya en este poco tiempo que nos queda estemos meditando más en la palabra del Señor, porque la Escritura dice: bienaventurado el que medita en su ley de día y de noche. Así que el pueblo de Israel tenía nubes y tenía fuego, tenía sombrilla y tenía calentador. Nosotros tenemos misericordia y todos los días está con nosotros el Señor, cuidándonos, protegiéndonos, aunque en muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de Él, pero no se olvida de nosotros. Vamos a ver, esperamos que sea de bendición la palabra del Señor, el consejo, la amonestación, el sermón. No solamente a los que estamos aquí, sino a los que se han alcanzado a través de las redes cibernéticas. Porque es tiempo, como dijimos anteriormente, que saquemos tiempo hasta donde no tenemos, para que pensemos y podamos decirle a Dios lo que el salmista le dijo: examina mi mente y mira si hay algo ahí que hay que sacar y sácalo, y guíame por el camino eterno. En esta tarde o en esta noche esperamos en el Señor que pueda llegar, no diría tema, pero una introducción a lo que hemos de hablar, y le puse por título: Cristo, amor, unión, oración. Cristo, amor, unión, oración. Y estamos notando que aquí todo el que ha predicado de una manera u otra ha involucrado el tema de la oración, lo vemos. Pero no ha fallado de que se deje hablar de la grandeza y el propósito de Dios a través de Cristo. Bienaventurado el que esté oyendo, escuchando, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Que dice que es bienaventurado el que oye, el que lee y el que hace. Se nos recordó ya en esta noche, ¿verdad? Quisiera leer, porque a veces nos envolvemos, estoy hablando de mí, y seguimos hablando y dejamos la lectura para más luego, y a veces se nos queda afuera y no debe ser así. Entonces, en sí, vamos a hablar de unión. Vamos a hablar de unión. Voy a leer el texto y luego vamos a hablar. A ver, yo no sé si aquí alguien sabe cuántos países hay en la Organización de las Naciones Unidas y cuál es su propósito y a dónde están ahora mismo. Pero también queremos ver si podemos sacar un momento para recordar de que no había una reunión de 193 países, pero había una reunión de dos, orando por la unión de la iglesia. Y recordarle en esta noche
que aunque el gobierno, con respeto lo digo porque hay que tener cuidado cómo uno habla, aunque el gobierno cataloga la iglesia como una organización, pero no menciona porque no conoce y no entiende que la iglesia, aunque tiene que trabajar como organización, no es una organización. La iglesia de Cristo es un organismo. Y es un organismo vivo. Dice el capítulo 4 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Se ha predicado muchas veces. Esto como que se repite. No es lo mismo. Yo hace muchos años que estoy comiendo arroz y qué bueno, y todavía me gusta y sigo comiendo. Y alguien dijo, tu palabra como que, por eso menciona aquí, tu palabra como que era amarga cuando pasó aquí, pero cuando llegó adentro me deleitó, más dulce que la miel. Óigame, porque es un contraste entre dulce y amargo. Entró y el sabor amargo, pero el resultado dulce. Aleluya. Señor, ayúdanos, como tú siempre lo haces. Yo pues preso en el Señor, capítulo 4 de Efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hay una coma ahí, ¿verdad? Y sigue hablando de los miembros. Recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Esa es la palabra de Dios. Eso es palabra de Dios y así lo creemos. Eso no es invento del apóstol Pablo, sino que el apóstol Pedro afirma que todo lo que se escribió estos hombres es porque Dios se lo inspiró para que lo escribiera, porque es la voluntad, la expresión de la mente de Dios para que nosotros entendamos lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida como iglesia, como miembros del cuerpo, del cual la cabeza es Cristo. Esa es la palabra del Señor. No puedo decir con exactitud, pero me parece que hay como 193 países que son miembros de las Naciones Unidas. Y hay uno que se unió en el 1947 o 49. Hasta que fue en el 1949. Hubo uno que lo reconocieron como nación en 1949. Se confirmó en el 1967, porque desde el 49 al 1967 los vecinos decían, no. Y dijeron, vamos a unirnos a eliminarlo. Y más de 5 naciones se unieron, o países, se unieron para tratar de sacar al que se unió a las Naciones Unidas, los reconocieron como nación finalmente. Y en 5 días acabó con esos 5 países. Y es la nación más pequeña que está en las Naciones Unidas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a pesar de que es el miembro de las Naciones Unidas más pequeño, la gran mayoría de las naciones que están unidas ahí lo catalogan insignificante e ilegal su unión como nación. Y están tratando todavía tiene vecinos que tienen en su pensamiento eliminarlo del mapa, sacarlo para que no sea llamado más nación. Mas sin embargo es la nación que Dios llamó para que fuera ejemplo al mundo entero, a ver si viendo ese ejemplo de esa nación que es la más pequeña, el mundo se unía al Dios del cielo. ¿Se está entendiendo? No hemos dicho el nombre, pero ya usted lo sabe quién es. Usted sabe de quién hablamos. Y se creó una situación en la tierra no usan la palabra envidia, no usan la palabra celo, pero hasta el día de hoy, ¿a cómo estamos hoy? A 23 de septiembre del 2022. Hasta el día de hoy se conoce como la nación que produce para bendecir el mundo entero. La nación que produce para vender, para bendecir al mundo entero. Y en el 2012 recibieron la noticia o la revelación, porque una revelación es que saca algo que está oculto, algo que está tapado, se reveló, salió para afuera. Y fue en el 2012 cuando esta nación pequeña descubrió que tenía energía para dar a toda Europa y al mundo entero. Eso fue los otros días.
Eso es que, esto yo no lo aprendí en Google. Yo no lo conozco. Pero hay libros y noticieros que están al día y libros escritos. Por si acaso, hay un libro que se titula Las guerras de Israel. ¿Alguien lo ha leído? Por si acaso, porque como mencioné que ellos acabaron en 5 días con 5 países. Y eso no lo conoce todo el mundo. El que está pendiente a la historia, como dijo Jesús, de la higuera aprended. Está al pendiente. ¿Y cómo es que funcionan las cosas ahí? Porque de la manera que se va funcionando las cosas en Israel, va trayendo revelación de la cercanía, del arrebato de la iglesia. Cuando Cristo habló eso, era referente a que estuviéramos pendientes, porque van a haber señales y cosas que suceden allá que tienen que ver con el tiempo final. Pero hay que estar pendiente. Perdón, hermano. Yo me río porque dicen, son unos díceres. Los judíos tenían una costumbre que las copiaron de los griegos. Y los griegos eran averiguados. Y dicen que los puertorriqueños nos parecemos. ¿Eso será verdad? No. De verdad que el puertorriqueño no somos averiguados. Esa palabra se entiende. Porque para que nos entendamos, es bueno que averigüemos lo que está pasando en Israel. Porque el Dios del cielo dice, mira, Jeremías, hay cosas que tú no le estás entendiendo que están pasando con el pueblo de Israel. Yo sé, Jeremías, que lo que tú estás viendo, por lo que tú ves y por el comportamiento de este pueblo israelita, tú lo que quieres es que yo le dé fuerte, porque eso es lo que tú sabes que se están ganando. Pero yo hago misericordia con quien yo quiero hacer misericordia. Jeremías 9:23 dice, yo necesito que me conozcan. A veces decimos, no, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Para que entendamos por qué es que Él brega con nosotros, como brega con nosotros. Jeremías no entendía. Y se le iba el tiempo llorando y orando. Porque oraba y lloraba, porque no entendía. Pero si este pueblo que se merece fuerte, no me oye, no me hacen caso. Dios, tú me mandaste, yo para allá no voy. No, tú vete para allá. Aunque no te oigan. Hay gente en estos días que yo veo que Dios los está usando. Y aunque no se reciba lo que Dios transporte, lo que Dios pase a través de alguien, ese no es tu problema. Tu problema es hacer lo que Dios ha dicho que se haga. Y el pueblo de Israel, Dios le dio una orden. No era que eran los mejores, porque hasta en estos días hay una segregación de ellos que se creen que son más superiores. Y hay un grupo de gente que no le gusta eso. Pero, así de pequeño como es, Europa no quiere ni frutas ni vegetales de ningún sitio porque las mejores salen de Israel. Investiguen eso. Y los que están al lado de ellos, en la misma tierra, que lo divide es una línea, no producen nada. El canto de tierra de ellos está como la que deja el cabro. Por si acaso alguien no sabe, lo que quiero decir que el cabro donde se pasa, la tierra se pone dura que no crece ni la hierba mala. Y así hay gente en la tierra. Pero donde Dios está, hasta encima de las piedras nace algo bueno. Y eso es ese pueblo. Pero ese pueblo creció con un tipo de orgullo de superioridad. Y no entendían de que ante los ojos de Dios tuvieron ellos el privilegio, la bendición de que Dios los llama a que representen a Dios. Pero como no lo estaban haciendo, entonces Dios está mirando con amor a todos por igual. Dios no miraba, porque cuando Jesús dijo, no es lícito que se le dé el alimento a los perrillos.
Jesús no, es que aquella mujer no era como los perros delante del Señor, pero delante de los judíos sí eran como perros el que no era judío. Pero delante del Dios del cielo somos todos iguales. Por más malo que sea. Ahora viene un juicio y Jesús habla claro de eso. Jeremías estaba en aquella situación, pero en el capítulo 12 del Evangelio que escribió Juan, Jesús dice, porque hablaban de Jesús también, porque aquellos religiosos de aquel tiempo, David, decían, pero si este viene del cielo, ¿cómo es que no corrige? ¿Cómo es que no hace esto? Porque pues, Jesús no condenaba a nadie y ellos velaban eso. Y Jesús dice, el que oye mi palabra y no las hace, Jesús no le hacía juicio, no vino a condenar. Él dijo, pero en el día postrero va a tener quien le haga juicio. La palabra que yo hablé y que no hizo caso. Que quede eso claro. Que quede eso claro. Yes. Que quede eso claro. Ahora estamos viviendo en un tiempo de gracia, de oportunidad, de manifestación de la paciencia de Dios. Porque aún donde nosotros estamos viviendo acorde con la historia pasada, si Dios fuera a actuar como actuaba antes, esta nación se hubiera hundido hace rato. Aunque de otra cierta manera se está hundiendo. Pero lo de Dios no se hunde. Lo de Dios no se hunde, lo de Dios no se hunde. Lo de Dios siempre está arriba, porque lo de Dios es hacia arriba. Y el proverbista dice que el hombre sabio mira para arriba, porque hacia arriba es el camino correcto. Llegó el momento, amados hermanos, en que Dios ve que el hombre está mirando para todos lados, menos para donde hay que mirar. Israel estaba haciendo muchas cosas menos lo que Dios le dijo que hiciera. Y en este tiempo que estamos viviendo ahora en este tiempo, no es que vamos a estar engrandeciendo a Israel, pero a mí me gusta engrandecer al Dios que separó a Israel. Porque aunque Israel no esté haciendo todo lo que Dios le dijo, el Dios que lo llamó sí está haciendo lo que Él. Y hay promesa y bendición para ese pueblo. Pero, ¿se recuerdan de Pedro y Cornelio? Habían cosas que Pedro no le entendía. Y estuvo en la mejor escuela de Gamaliel y de cualquiera otro. Él estuvo un buen jato en el instituto cristológico. El presidente Cristo Jesús. El maestro Cristo Jesús. Y estuvo Pedro ahí y todavía se le hacía difícil entender que el llamado a ellos era para que trabajaran. A uno los llamó apóstoles, a otros maestros. ¿Está ahí? Con el propósito de que se manifestara la unidad que Dios a través de todos los tiempos quiso, pero que Israel no lo entendía. Y llega el momento que Dios tuvo que bajar él mismo a la tierra en la persona de Jesucristo y llama a hombres que no tenían buena reputación. Qué grande es el Dios del cielo. Qué grande es el Dios del cielo. Hombres que no tenían buena reputación. Que el récord de ellos no los ayudaba. Que con el récord que tenían no cabían en las congregaciones de los fariseos. Y viene el que Juan el Bautista dice, viene, el Cordero que quita el pecado del mundo. El reino de los cielos se acerca. Óigame, estaba preparando la campaña evangelística y mire cómo hablaba. Y cuando viene el evangelista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Pero cómo? Y cuando comienza a organizar
La iglesia es un organismo y tiene cabeza. Y es una cabeza que no se turba. Se turba quiere decir que pierde la coordinación mental. ¿Se entendió eso? Él nunca lo perdió. Nunca lo perdió. Cuando más duro se la pusieron, dice la Biblia que era cuando más intensamente oraba. No se desenfocó. Porque en todo momento él entendía y no se le olvidó que él vino a una misión del Padre. Lo declaró, resistió a las oposiciones y se mantuvo en el cumplimiento. Gracias. 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 Él entendió que en esa parte humana necesitaba hombre y Dios, humano y Dios, pero necesitaba que los seguidores de él entendieran que para tener la dirección correcta había que hablar para allá arriba, había que mirar para allá arriba. Padre, gracias porque yo sé que tú me escuchabas. Yo oraba por los enfermos. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me oyes. Cristo, amor, unión, oración. Hasta el día de hoy hay un problema con el asunto de la unión. Hermano, vamos a orar para que la iglesia sea una. Hermano, vamos a orar. Y esa palabrita como que le para los pelos a alguna gente. La palabra unión. Pero, ¿se recuerdan? Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Haciendo referencia a dos pueblos. Al pueblo judío y al pueblo gentil. Pero ya nosotros habíamos sido injertados. ¿Se acuerdan la viña? Ya nosotros hemos sido injertados al Padre a través de Cristo. Por su sacrificio. Por su sacrificio. Que aunque ahí, cuando él está orando, todavía no está ejecutado, pero ya es seguro. Ya es seguro el sacrificio en la cruz del Calvario a favor de todo lo que estamos en la tierra. Gentil, judío, porque no hay otras cosas. Los demás son clasificaciones de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentra. Si está en Grecia, griego. Si está en Puerto Rico, puertorriqueño. Pero o judío o gentil. Este Pablo enseña que ya no seamos como los otros gentiles. Quiere decir que está amonestando al gentil que pertenece al cielo. El apóstol Pedro lo habla más claro todavía cuando él dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿verdad? Que eso es segunda de Pedro. Segunda de Pedro cuando él dice, perdón hermano, vamos aquí a leerlo para estar. Mas vosotros sois linaje, es primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linajes escogidos. Donde leímos en el capítulo 4 dice los llamados. Dice, a la vocación que fuiste llamado, ¿verdad que sí? Leímos, llamado. Mas vosotros, linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, el apóstol Pedro tenía confusión con esto hasta cierto tiempo, porque Dios se lo aclaró cuando lo llevó a la casa de Cornelio. Y le dijo, ahora entiendo, Dios no hace excepción de personas. ¿Recuerdan de eso? Quedó bien claro.
Entonces encontramos aquí que Dios le da a él mismo Pedro, le da para que escriba lo que hemos leído hasta ahora. Y si alguien dice, no, eso era para el pueblo judío, y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Entonces, el versículo 9, hay un punto y una coma. El que entiende gramática sabe lo que eso quiere decir. Esa parte no se desliga del versículo 10. Continúa. Quiere decir que está hablando de lo mismo. No está hablando de dos grupos, está hablando que ya hay un grupo hecho. La iglesia del Señor somos uno, un Dios, un Espíritu. ¿Se entendió, amado hermano? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está exhortando. Entonces llamó al pueblo de Israel a que fuera luz de las naciones. A nosotros dice, recuérdense, somos llamados real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a anunciar las virtudes, el poder de Dios? Para que llegue agua. Aquí hay un tubo principal en la calle. Le llaman en inglés the main one. El que llega aquí tiene una medida. Tiene una medida. Casi una pulgada, 3/4 o puede ser una pulgada, lo que es el que llega aquí. Pero el que está allá tiene otra medida con suficiente fuerza y suficiente agua para darle aquí, allá y aquí. ¿Se está entendiendo eso? Hay dos pueblos y de los dos pueblos para allá arriba, al reino eterno, cuando venga el levantamiento de la iglesia, hay una sola puerta, judíos y gentiles por ahí para allá. El que no se haya preparado en el Señor, va a tener que luchar con lo que viene, que es la lucha que viene con el anticristo y lo que va a suceder. Pero aquí lo importante, amados hermanos, es Cristo, amor, unión, oración. Cristo es la expresión del amor de Dios. Cristo es la expresión del amor de Dios que une a Dios con el hombre. ¿Se está entendiendo eso? Que une a Dios con el hombre, porque a eso vino Dios, a arreglar lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Eso está anunciado en Génesis 3:15. Y fíjense que ya estaba prescrito el tipo de vida que iba a vivir Cristo Jesús. Capítulo 53 de Isaías lo describe bien fácil. Pero es el mismo que en los capítulos anteriores, capítulo 6 al 9, encontramos, amado hermano, el capítulo de Isaías, que dice que aquella que estaba en tiniebla, que aquella que estaba en luz, va a haber luz. Hablando de los que ahora mismo están en aprieto, en dificultades, todo el mundo contra ellos, aunque ese no es el tema ahora. Pero Cristo es la revelación del amor de Dios. El verso más fácil para recordarle es Juan 3:16. Pero también Cristo es la perfecta unión que viene de donde hay mucho, de donde hay abundancia. ¿Se acuerdan el ejemplo del agua? De arriba del cielo, eso se encuentra porque viéndolo como la expresión del amor de Dios, porque eso está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a darle con exactitud el verso. Verso 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo es otra palabra para unión. Vínculo es otra palabra para unión. Pero si yo tengo un tubo, David, que mide 3/4 de pulgada, tengo que venir con algo que se llama la unión. Y tiene que ser de 3/4. No puedo venir con una de 1 pulgada ni con una de media. Porque esos dos tubos no se van a unir con una de media o de 1 pulgada si el tubo es 3/4. ¿Se oye eso? Aleluya. No hay nada que se una al Padre a menos que no sea a la medida de este que dice que nosotros tenemos que crecer a la medida de Él, porque Él todo lo acomoda como va. Cristo Jesús, capítulo 4 de Efesios. ¿Estaban oyendo? Eso está ahí bien claro. No hay otra cosa que nos pueda unir sino el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Eso es así. Está claro, esa unión es Cristo. Ahora, Cristo, amor, unión y oración. Ahí va a tener que dejarlo ahí porque tenemos problemas con eso. Si fuera una vigilia, una media vigilia, yo seguía por aquí para abajo. Pero me dicen que use el entendimiento y hay que usarlo. No hay oración. Hay muchas oraciones desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia. Pero no hay ninguna otra oración que esté tan completa como la que Cristo hizo y lo revela el capítulo 17 del Evangelio que escribió Juan. La pregunta es, y aquí lo dejamos otro día si se puede, o en otro, como sea. La pregunta es, si Cristo oró al Padre con la intención de que nosotros estuviésemos unidos primeramente a Él, al Padre, a través de Cristo. ¿Cómo yo oro? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? Que a este tiempo todavía, mientras las Naciones Unidas, ellos son 193 o más. Y cuando comenzaron habían 5 potencias mundiales. ¿Cuántas hay ahora? Porque eran potencias mundiales por su poderío militar. ¿Y ahora cuántas hay? Investíguelo en Google. A mí no me mande porque yo no sé hacer eso. Pero yo sé que tiene que estar ahí. La nación más pequeña del mundo tiene poderío para enfrentar, y eso no es de ellos, esto es lo grande, por eso es que lo menciono, porque eso no es de ellos. Ellos son insignificantes ante los ojos de esas 193 o más naciones. Pero yo como que oí decir, pastor, que en estos días los científicos de allá han preparado la nación para pelear con el más poderoso que hay en toda la tierra. Y yo mencioné aquí, tienen lo que le llaman la onda de David para desbaratar cuanta bomba le tiren allá en el aire. Y la profecía bíblica, Ezequiel 36, 37 y 38, busque para que usted vea como las naciones del mundo, como no van como lo que tienen, el poderío militar que tienen, no van a poder usarlo para contra Israel, van a tratar de entrar por la tierra. Aunque Israel no ha hecho lo que Dios le mandó a hacer, todavía Dios los tiene unidos a Él. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por judíos y por gentiles. Por bautistas, por pentecostales, por... Seguimos hablando de unión. Porque si es que no sabemos, hay muchos cambios. Yo creo que algunos de nosotros debemos orar a Dios para que nos guíe. Para que nos guíe. Porque me parece que tenemos que cambiar el formato
o algo en la oración. Y por lo menos digámosle lo que se nos recordó y que está aquí. Yo no sé qué decir, pero Dios mío, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, Pedro sabía hablar. Pedro sabía ya lo que tenía que hacer. Y dice la Escritura que todos estaban haciendo lo mismo. Porque el capítulo 4 revela que lo que Cristo le dijo en el capítulo 1 de los Hechos era para que fueran testigos, para que evangelizaran y el mundo viniera a ser uno solo. Uno solo en Dios. Pero nosotros algo estamos fallando. Pero se nos recordó en esta noche aún en el devocional que como yo no sé, pero Dios sí sabe, le pido lléname de tu espíritu y guíame aún en el hablar contigo para saber qué pedir. Amado hermano, que Dios nos llene del amor de Dios. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, para que podamos representar, ya que Israel no pudo representar en aquel tiempo al Señor, al Dios del cielo. Nosotros somos los que estamos llamados a representar al Señor en la ciudad de Rochester. ¿Qué estamos haciendo? Dios nos ayude. Dios nos bendiga, amados hermanos. Recuérdense, el capítulo 4 de Efesios habla de un crecimiento. Y no importa lo que yo me invente y lo que yo haga, yo no voy a crecer. Porque el que da el crecimiento es el Dios del cielo. Si no viene de allá, no hay un crecimiento verdadero. Caemos en engaño en nosotros mismos. Y Cristo en el capítulo 24, de una de las señales, dijo, cuídense de que nadie os engañe, porque vendrían muchos engañadores. Eso puede indicar que nosotros podemos engañarnos nosotros mismos en nuestra manera de creer que estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Y tal vez no es así. Pero el Dios del cielo sigue en su trono y la oración cambia todas las cosas. Padre del cielo y de la tierra, ciertamente tú revelas a través de tu palabra cuál debe ser la guianza que nosotros sigamos. Pero se nos pierde. A ti no se te pierde nada. Yo te pido salud para tu pueblo, salud espiritual, bendición para tu pueblo, salvación para los perdidos. Ojalá, Padre amado, y antes que los templos, la casa tuya, el gobierno las mande a cerrar, que aprovechemos ahora para que por lo menos juntos y unidos cantemos al Dios del cielo. Dios nos bendiga, amados hermanos.